Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto podernos reunir una vez más y continuar con el estudio de este libro de Proverbios. Vamos a avanzar en el capítulo 6, vamos a ver lo que sería la última parte y lo vamos a dividir en dos secciones. La primera es de los versículos 16 al 19 y la segunda sección es del versículo 20 hasta el 35. Y aquí continúa Salomón hablando de lo que es el hombre desalmado, el hombre perverso, y lo manifiesta dice 6 cosas que aborrece Jehová y 7 que abomina aún su alma. Y después vuelve a hablar del adulterio, que sería pues otra cosa que el hombre perverso tiene también en su corazón, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios e iniciar con la meditación de este capítulo 6, la segunda parte. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta bendición de poder estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a guardarla, Padre, en nuestro corazón para no pecar contra ti, que nos ayudes a ponerla en práctica, que la podamos también enseñar nosotros ya adultos, enseñarla a los jóvenes. Y a los jóvenes, Señora, pues ayúdalos a practicarla. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como decíamos, son dos secciones que podemos dividir esta última parte de este capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 16 al 19. Y dice así el escritor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Se mencionaba del hombre perverso, del hombre desalmado, que es alguien que produce esas discordias, ¿verdad? Esa división que puede existir en la familia, que puede existir en la sociedad, que puede existir en la congregación. Aquí la palabra que se usa para aborrecer y para abominar es la misma en el original, y una traducción que podríamos quizá podríamos decir entender nosotros es la palabra odiar, algo que es terriblemente malo ante los ojos de Dios. Dice que Dios odia o aborrece o abomina estas cosas. Primero, aquel que se cree mucho, aquel que piensa que pues es sabio, que ya no necesita de Dios, que ya no necesita la enseñanza ni la reprensión de otras personas, que a veces dice, pues es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiero y como dicen algunas personas, y hágale como quiera. Y los ojos altivos, aquellos que ven a todos para abajo, a aquellos ojos y corazón y mente que piensan que es superior. Y podríamos pensar que es fácil para los incrédulos, para muchos de ellos pensar de esa manera, pero tristemente también entre algunos creyentes puede llegarse eso, ¿verdad? La soberbia, el orgullo, la presunción de decir, bueno, pues yo soy muy importante. A veces se puede dar en el liderazgo, pensar que uno, porque pues estudió en el seminario y porque ya tiene tantos años en el ministerio, y pues uno es más que los demás. Pero aquí dice Dios que Él odia eso, que Él aborrece a aquellos que piensan que en su sabiduría, en sus capacidades, en sus habilidades, pues ya no lo necesitan, ya no necesitan a los hermanos para que puedan ser enseñados o corregidos en los caminos que están llevando. Después dice también que Él abomina la lengua mentirosa. Esto es muy claro, ¿verdad? Uno de los mandamientos es ese, no mentir, no decir falso testimonio contra tu prójimo. Y esto es algo que causa mucho daño, que causa mucha tristeza, mucho dolor, y obviamente pues causa esa discordia, esa separación
Decíamos entre la familia, entre la sociedad, en la congregación. Entonces debemos hablar con la verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo. Dice también las manos derramadoras de sangre inocente. Y pues aquí entra algo así muy claro que viene a nuestra mente, pues es el asesinato, ¿verdad? El matar a otras personas, y dice sangre inocente. Podemos pensar en nuestra sociedad como el aborto, algo de que casi nadie habla, es es un asesinato en masa, como muchas mujeres, y obviamente con la participación activa y a veces la participación indiferente y cínica de muchos hombres, se lleva a cabo el aborto y se derrama sangre inocente. Entonces Dios odia eso, Dios odia esas injusticias que se dan a veces por la búsqueda del poder, de gente que a costa de lo que sea, inclusive a costa de la vida de otras personas, buscan satisfacer sus necesidades personales. La violencia intrafamiliar, el abuso que el hombre muchas veces hace de la mujer y que la llega a golpear y que se convirtió en un tema en nuestro país, en muchos países, el feminicidio, como hay muchos hombres que pues a la persona a la que se supone deben amar, que es a la esposa, la asesinan y derraman sangre inocente. La violencia intrafamiliar también en contra de los hijos, ¿verdad? Es algo terrible como uno puede encontrar hijos que han sido abusados verbalmente, emocionalmente y sobre todo también físicamente. Dios odia eso, y un día va a haber esa retribución, como la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Dice Dios en su palabra que Él odia el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel corazón que está pensando en hacer el mal, aquel corazón que está pensando en, inclusive así, intencionalmente, cómo lastimar a los demás, cómo vengarse, cómo causar daño porque supuestamente lo dañaron y lo ofendieron. Entonces él en su corazón está pensando, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo le voy a hacer pagar a esta persona o a estas personas? Entonces Dios odia eso. Y dice también que Dios odia los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que se apresuran para hacer el mal, que ni siquiera lo piensan, que ni siquiera consideran, oigan, pero ¿qué tal si hacemos eso? ¿Vamos a dañar a estas personas? No, sino que se presenta la oportunidad de hacer el mal y rápido van y quieren hacer eso. Dios odia a aquellos que sin siquiera considerarlo, sin siquiera pensarlo, están listos para hacer el mal. El testigo falso que habla mentiras. Aquí podemos unirlo con la lengua mentirosa, pero ahí es directamente dañar a otra persona, ¿verdad? Quizás se ponen de acuerdo, vamos a decir esto y aunque sea mentira, tú vas a decir que es verdad. Ese testigo mentiroso que habla mentiras dice que Dios lo aborrece, que Dios lo odia. Y finalmente dentro de esta sección, el hecho de que se diga que Dios odia 6 cosas y aún 7, pues es para hacer ese énfasis, ¿verdad? Ahora esto no es inclusivo, no incluye todo lo que Dios odia, sino es parte y es precisamente la manifestación del pecado que está en el corazón del hombre. Dice que Él odia a aquel que siembra discordia entre hermanos, aquel que otra vez intencionalmente dice algo, hace algo, señala, así como diciendo, ya ves lo que dijo aquel, mira nada más lo que está diciendo esta persona, y se provoca esa ruptura, esa división, cuando lo que Dios quiere es que en amor pues estemos unidos primeramente a Él, y después ese amor que nos une a Él va a hacer que nos unamos a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que Dios dice en su palabra. Salomón odia, aborrece, abomina. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, sí, hay gente muy mala,
Sí, hay gente que es bien pecadora, sí, hay gente que, yo conozco a mucha gente que dice mentiras, pero nosotros podemos caer también en ese pecado. Podemos abrir la puerta para que nuestras concupiscencias o el enemigo nos hagan pensar que ya somos lo suficientemente maduros o sabios o capaces y nos volvemos altivos. Podemos caer en la mentira, podemos inclusive participar en el derramar sangre inocente. Tenemos que analizar muchas de las cosas que a veces suceden o permitimos que sucedan en nuestra sociedad. Y continuando con la idea del hombre desalmado, de aquel que no tiene el temor de Dios en su corazón, y como una manera de amonestar al joven, de amonestar a aquel que, digamos, está surgiendo a la vida, viene otra vez la cuestión del sexo, ¿verdad? Hemos dicho, la Biblia lo señala, el sexo no es malo, el sexo es algo que Dios estableció y dice en el libro de Génesis que todo lo que Dios creó, Él vio y dijo es bueno, ¿verdad? Entonces Él establece el sexo, pero también Él establece límites para disfrutar el sexo, y eso es el matrimonio. Y empieza con unas instrucciones, con unas amonestaciones, con unos consejos que se da, dice el versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átala siempre en tu corazón, enlázalas a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Habitarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahora, aquí, como decíamos, Salomón una vez más empieza a hablar a su hijo de manera personal y le dice que considere lo que él como padre y lo que su madre le están diciendo. Y igual en esta época, ¿verdad? La familia es algo que el mundo se burla mucho, el mundo se burla mucho de los padres. Hay muchas familias disfuncionales porque piensan, no, mi papá no sabe, o mi papá esto, mi papá lo otro. O los hombres no saben cómo comportarse como tales, como hombres o como padres. No son buenos guías. Inclusive, hermanos, otra vez tristemente se puede dar esto en hogares cristianos. Entonces dice Salomón, no dejes la enseñanza de tu madre, átalos, tráelos ahí siempre contigo, ¿verdad? Enlázalos a tu cuello, tenlos en tu corazón, te guiarán cuando camines, cuando duermas, te guardarán, como dice el salmista, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hablarán contigo cuando despiertes. La idea es esa, ¿no? Que cuando tú te despiertes y hayas prestado atención a las palabras de tu padre, de tu madre, que te van a hablar del temor de Dios, que te van a hablar de que sigas a Dios, de que te comprometas con Dios, de que tengas cuidado, en la mañana eso va a estar en tu mente y en tu corazón. Y aquí hay algo interesante, dice el versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, dice, las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones, ¿verdad? Aquí la idea habla de amonestar, de inclusive podríamos decir castigar cuando un joven no obedece, cuando un joven pasa los límites que en su hogar han sido establecidos. Uno de los problemas que hemos visto mi esposa y yo en algunas familias que hemos conocido a través de nuestro ministerio es que los padres no ponen límites. Y entonces los hijos van y vienen y hacen y deshacen y los padres, ay, mira este niño, ay, mira lo que está haciendo. Niño, ya deja eso, por favor, niño, obedéceme. Y el niño anda, pues, haciendo y deshaciendo. Y por el otro lado hemos visto a padres que ponen límites y que dicen, hijo, eso no se hace. Y el hijo obedece.
porque ha entendido que las reprensiones, los regaños, los castigos pueden enseñar. Dice que aquí que las reprensiones instruyen, te hacen más sabio, te hacen más inteligente, si es que las aplicas, si es que las tomas en cuenta. ¿Verdad? Hay gente que piensa, mi papá, mi mamá, ellos no saben. Pero cuando un hombre joven, inclusive vamos a decir también una señorita, ¿verdad? Ponen atención y cuando sus padres los regañan o los reprenden o les ponen límites y ellos llegan a entender, están aprendiendo. Para cuando ellos crezcan, cuando ellos tengan su propia familia. Y como decimos, es algo muy triste ver a padres que no reprenden a sus hijos, que no les enseñan, que no ponen límites. Y por el otro lado es muy edificante ver a padres que hacen eso, que ponen límites, que reprenden, que regañan, que castigan, porque están formando a sus hijos. Ahora, ¿qué va a suceder si el joven no entiende que las reprensiones y los regaños le van a enseñar? Fíjense lo que dice, ¿verdad? El versículo 24, si tú guardas las enseñanzas, si tú pones atención a lo que tu padre te dice, si tú, cuando tu padre inclusive te regaña, cuando excedes los límites, va a suceder esto, para que te guarden, ¿verdad?, los consejos, las reprensiones de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice aquí Salomón, ten cuidado, porque igual va a haber mujeres que están buscando a los jóvenes y es viceversa también, ¿verdad? No es esto de un solo lado, pero aquí Salomón hace énfasis en un joven que es sorprendido por una mujer. Aquí dice una mujer ramera, una prostituta. Más adelante va a hablar de una mujer que pues es extraña, que es ajena, hablando de que probablemente está casada con otro hombre o que tiene una relación con otro hombre, pero sin importar eso, ella va y busca y habla dulce. Veíamos en otra ocasión que sus besos podrían ser pues algo que emocione al joven, que excite al joven y eso haga que pues él caiga en ese pecado. Y entonces dice que si el hombre cae, si el hombre cede a esta tentación, él va a ser reducido, dice, a un bocado de pan. Algo que en un momento es consumido, que de alguna manera su vida ya no es tan valiosa, ya no es tan productiva, vamos a decir en un sentido. Y dice que la mujer caza la preciosa alma del varón para atraparlo, para atrapar esa alma. Y luego da aquí a manera de preguntas el peligro y la a veces insensatez, ¿verdad?, de algunos jóvenes que dicen, yo sé lo que hago, yo me puedo controlar, no va a pasar nada, todo está bien. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta es no, ¿verdad? O sea, si alguien toma fuego, si pudiera tomar fuego y se lo acerca a su seno, pues primero sus manos se van a quemar. Segundo, sus vestidos, su ropa se va a encender. Luego hace la pregunta, ¿caminará un hombre descalzo sobre brasas de fuego sin que se queme? Obviamente no. Entonces así es, está jugando con fuego, está jugando con la tentación, está coqueteando con el pecado, está permitiendo que, como decíamos, una pequeña o una puerta muy grande se abra y entonces él está entrando y se va a quemar, le va a ir mal, va a sufrir, va a ser reducido a un bocado de pan, su alma quedará presa, ¿verdad? Y dice el versículo siguiente, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Se va a quemar, le va a ir mal. Dice, no quedará impune ninguno que la tocare.
Y ahí la impunidad habla de alguien que se libra de un castigo. Pero dice, no quedará impune. Esto es, va a haber castigo, va a haber consecuencia. Si un joven tiene relaciones sexuales con una mujer antes de casarse o con una mujer que no es su pareja estando ya el casado, va a haber consecuencias. Aun cuando, como dicen, no, pues es que yo me voy a cuidar y nadie va a saber y lo vamos a hacer escondidas, es una aventura y nadie se va a dar cuenta, va a haber consecuencias. No quedará impune, dice la palabra de Dios. Dice, aquí hace una comparación, ¿verdad? Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Y ahí habla de la consecuencia, ¿no? Un ladrón dice que hurta por necesidad, aunque parecería una expresión equivocada, ¿verdad? Por necesidad, pues uno se pone a trabajar, por necesidad uno busca la manera honesta de, pues, proveer para su familia. Pero aquí este hombre, ¿verdad? Roba para comer. Pero dice, si lo sorprenden, pagará 7 veces. Y dice también que entregará todo el haber de su casa. Esto va a haber consecuencias. Y dice el siguiente versículo, que esto es peor. El adulterio es peor. El pecado sexual es peor. Dice, más el que comete adulterio es falta de entendimiento, perdón, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, o sea, sus convicciones, lo que él piensa que está bien, está faltando su honor, su honra, su dignidad, aunque quizá alguien diga, ay, 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 eso es muy exagerado. Pero realmente, ¿cuánto vale un hombre que engaña a su esposa? ¿Cuánto vale un hombre que se mete con una mujer que está casada? Pues no vale nada. No tiene palabra, no tiene convicciones, no tiene compromiso, no tiene dignidad. Aunque muchos digan, ¿verdad? Y usen excusas, y digan, es que pues yo me casé porque me tenía que casar, o es que sí, yo la quería, pero hemos tenido tantos problemas y llegó esta otra mujer, y ella sí me comprende, ella sí me escucha, ella sí me ayuda. Pura palabrería, ¿verdad? Dice que el que comete tal cosa corrompe su alma, corrompe su esencia. El que comete adulterio. Dice, y su afrenta nunca será, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y obviamente hay pecados, por así decirlo, que uno podría, bueno, toda ofensa la Biblia nos invita a perdonar. Pero también, por el otro lado, pues está la naturaleza humana, está las emociones, los sentimientos, la confianza que uno tenía en una mujer o en su pareja. Y cuando todo eso se rompe es muy difícil, ¿verdad?, que se restaure. De hecho, no se restaura. Cuando algo se rompe y lo vuelves a pegar, no queda como era originalmente. ¿Sí? Por ejemplo, un plato que se te cae, se rompe. O que inclusive, vamos a pensar en el adulterio, un plato que tú tomas y tú intencionalmente lo tiras. Y ya después dices, ¿qué fue lo que hice? Y lo agarras y lo quieres volver a pegar, quieres restaurar esa relación, ya no es lo mismo. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que heridas y vergüenza hallará. Será señalado, inclusive podríamos pensar, más adelante lo dice, ¿verdad?, un hombre que descubre que su esposa lo engañó, puede que vaya y busque al hombre con quien fue esta relación y haga cosas terribles. Y también será señalado, ¿verdad? Imagínense, mira, ese es el fulano que se metió con la persona que estaba casada. Y aunque en esta sociedad se han perdido muchos valores y quizá hasta se tome como
héroe aquel que comete el adulterio, pero ante los ojos de Dios ese hombre quedará con una marca. Un hombre que desobedeció, un hombre que intencionalmente causó daño, un hombre que pensando en satisfacerse a sí mismo causó daño a mucha gente, ¿verdad? Dice también, su afrenta nunca será borrada, y termina hablando, ¿verdad?, de aquel marido ofendido. Dice, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Y aquí está hablando, ¿verdad?, en esta situación que se llevó a cabo, pues lejos del temor de Dios. Un hombre que, y recordemos, esto está escrito para los jóvenes judíos, para los jóvenes que tienen conocimiento de la palabra. No es un libro de autoayuda o un libro así escrito en general al público de X nación. Es un libro escrito para los jóvenes judíos que tenían conocimiento de la ley. Y dice que va a haber problemas, que probablemente el hombre busque venganza y va a ser algo terrible. De hecho, en la ley existía eso, que cuando una pareja, o un hombre y una mujer fueran encontrados en el acto mismo del adulterio, ellos tenían que ser apedreados. Entonces, ustedes jóvenes necesitan tener cuidado. Si se han dado cuenta, Salomón hace énfasis en la cuestión del sexo, la tentación sexual. Y ahorita, jóvenes y hermanos, estamos viviendo época en la cual el sexo se ve en todos lados. Antes estaba limitado porque no había quizá tantos medios de comunicación, pero ahora está la televisión, está el radio, películas, está el internet, están las redes sociales, y el acceso que mucha gente tiene a estos medios como los teléfonos celulares, las tabletas y cosas por el estilo. Nosotros hemos visto niños de 11, 12 años que ya traen su teléfono celular. La otra vez nos asustó, literalmente nos asustó, la foto de perfil de un niño de 12 años en Facebook, que se veía, era un dibujo, pero era una pareja teniendo relaciones sexuales. Ahora, ¿es malo tener relaciones sexuales? Pues no, si lo haces con tu esposa, ¿verdad? Pero como hemos visto, es malo si lo haces antes de casarte, si lo haces con una mujer que no es tu esposa, estando tú casado. Y pues andar un niño pensando en relaciones sexuales y poner un dibujo en su foto de perfil de Facebook, tú dices, wow, ¿cómo está la juventud? Ahora, los jóvenes cristianos, tristemente lo digo, han caído en pecado, han caído en fornicación. Pero ustedes jóvenes y nosotros adultos, debemos pedirle ayuda a Dios para que nos mantengamos conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, en santidad. Y otra vez llegará el momento, joven, en que podrás disfrutar del sexo, pero será en tu matrimonio con tu esposa. Entonces descansa en Dios, espera en Dios, pide la guía de Dios, que la gracia de Él te sostenga. Vamos a hacer una oración para pedir precisamente eso, ¿verdad? La ayuda de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella tú nos muestras cómo el hombre, Señor, muchas veces, pues buscando una satisfacción personal, puede causar mucho daño. Podemos ser soberbios, podemos llegar a caer en la mentira, podemos participar en actividades que quizá inconscientemente hacemos que sangre inocente se derrame, Señor. Podemos hacer tanta maldad porque somos pecadores, caer en esta tentación del pecado sexual. Señor, líbranos, ayúdanos, que tu gracia nos sostenga. Somos frágiles, Señor, y por eso acudimos a ti para que tú nos sostengas y nos des fortaleza. Bendice a los jóvenes, bendice a cualquier hermano que escuche este mensaje y ayúdanos, Señor, a ser testimonio de luz en este mundo de oscuridad. Te lo rogamos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Pues es todo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Oremos para que traiga fruto en nuestra vida. Y nos vemos, hermanos, en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.